Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Francisco Covarrubias y a continuación voy a dar la resolución del examen número 4 para la asignatura de Física General dictada por el profesor José Labori para la carrera de Ingeniería en Construcción, mención Gestión de Obras de la Universidad de Concagua. Como introducción, podemos decir que el estudio del comportamiento de los materiales y de los fenómenos físicos que influyen en ellos nos van a permitir tomar decisiones que incluso pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas en el área de trabajo. Consecuencias positivas como optimización de un proceso, minimizar los riesgos, pero también consecuencias que pueden ser negativas como accidentes, consecuencias en la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores y de los colaboradores también. La decisión no pasa solamente por un análisis de razonamiento sobre un problema, sino que también de la modelación matemática del fenómeno y el cálculo de las variables que influyen en él. Y en esta actividad vamos a analizar los contenidos que vimos durante las clases y que se relacionan con la interpretación de fenómenos físicos, como por ejemplo la transferencia de calor y, en este caso, la consecuencia que viene siendo la temperatura de los cuerpos, de la deformación que se produce en ellos, de la expansión térmica o dilatación térmica de los materiales, además del uso de la mecánica, en esto incluimos la cinemática y la dinámica, para observar y describir el comportamiento de un objeto. Entonces, continuando en la resolución del problema del examen número 4, como objetivo de la actividad fue aplicar y analizar las leyes de conservación de la energía, la cantidad de movimiento, la fuerza en un sistema y los efectos que genera, y los principios de calor y temperatura para resolver el problema desde el punto de vista físico. Además de comprender que mediante la interpretación de las variables y resultados es posible entregar soluciones a problemas cotidianos de comportamiento de materiales, de estructuras y efectos de las fuerzas sobre un cuerpo. Entonces, antes de ir a los ejercicios y los problemas, debemos decir que como antecedente preliminar tenemos la codificación que se utilizará en los problemas. Esta codificación y los dígitos del root van a servir para reemplazar en los problemas y en los datos. En este caso tenemos el root y tenemos los diferentes valores para cada una de las letras. En este caso A va a ser 1, B5, C8, D7 y E8. Entonces el problema número 1 es sobre un polipasto, ya una especie de grúa, en donde se necesita cargar cierta cantidad de masa. Dice ahí que si se cargan 780 kilogramos, elevándose desde el reposo hasta 1,5 metros por segundo, una distancia de 18 metros con aceleración constante. Determina la tensión en cada lado de la cuerda y su aceleración al ascender la carga. Entonces tenemos un objeto o una carga que necesita ser elevada, una masa de 780 kilogramos, desde el reposo, es decir, de una velocidad inicial 0 hasta una velocidad de 1,5 metros por segundo, una distancia de 18 metros. Por lo tanto, tenemos aquí la imagen del equipo, del elemento, de la herramienta, y por lo tanto, lo primero que debemos hacer es hacer un análisis del problema y determinar, en este caso, la aceleración que nos están pidiendo. En este caso, para calcular la aceleración, necesitamos de alguna fórmula que utilicemos los diferentes datos que nos entrega el problema. En este caso, la velocidad inicial 0 metros por segundo está en reposo, la velocidad final 1,5 metros por segundo, la distancia recorrida 18 metros, por lo tanto podemos determinar la aceleración mediante la fórmula de la cinemática que aparece ahí en, pantalla. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración multiplicado por la distancia, haciendo un despeje de la ecuación para calcular para calcular la aceleración. Reemplazamos los valores y nos da que una aceleración de 0,57 metros por segundo al cuadrado, es decir, la aceleración que se produce en el sistema es de 0,57 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto va aumentando su rapidez a medida que asciende 0,57 metros por segundo por cada segundo que pasa en el proceso, en el procedimiento de trabajo. Haciendo un análisis dimensional con el programa o la página GeoGebra, que es una página para determinar ángulos, hacer cálculos matemáticos, hacer modelación matemática, podemos determinar que para el caso de esta imagen y utilizando la herramienta podemos determinar los ángulos de cada una de las cuerdas, ya tanto sea la cuerda número 1 o cuerda izquierda y la cuerda de la derecha. Y obtenemos como ángulos 10,5 grados en el caso del ángulo de la izquierda y 7,97 grados en el caso del ángulo de la derecha. Haciendo un análisis dinámico de este problema,
y considerando las tensiones en la cuerda, hacemos un diagrama de cuerpo libre considerando los ángulos. En este caso, en el lado derecho tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde consideramos el peso, en este caso el peso de la carga, que es W, consideramos la tensión 1 y la tensión 2 y los ángulos alfa y beta, que son los mismos ángulos que obtuvimos en el GeoGebra. Haciendo una sumatoria de fuerzas, en este caso fuerzas vertical, tenemos que, en el caso de las tensiones, debemos considerar las tensiones que van en vertical solamente. En este caso sería la tensión 1, que es la de la izquierda, por el coseno del ángulo alfa, y la tensión 2, que es la derecha, por el coseno del ángulo beta. Y el peso, que sería la fuerza contraria. Por lo tanto, tenemos esta fuerza y hacemos una sumatoria de fuerzas verticales, considerando que el objeto está ascendiendo, por lo tanto, no está en equilibrio, sino que está en un régimen dinámico. Por lo tanto, al sumar las fuerzas en I, me tiene que dar igual a masa por aceleración en I. Esto de acuerdo a la segunda ley de Newton o la ley fundamental de la dinámica. Tenemos entonces que la sumatoria de fuerza en I va a ser T1 coseno del ángulo alfa más T2 coseno del ángulo beta. Estas se suman porque ambas van hacia arriba, van positivas, y se le resta la que va en sentido contrario, en este caso el peso, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración vertical. Reemplazando los datos que ya tenemos, en este caso el ángulo alfa, el ángulo beta, el peso, que va a ser la masa, 780 kilogramos, multiplicado por la aceleración de gravedad, 9,8 metros por cada segundo al cuadrado, es igual a 7.644 newton, y la aceleración en I, en la que obtuvimos recién con el análisis cinemático, nos dio 0,57 metros sobre segundo al cuadrado. Reemplazando los valores, nos da una ecuación donde tenemos de incógnita a T1 y T2, que son las tensiones. Por lo tanto, con esta ecuación, teniendo dos incógnitas y una ecuación, no podemos resolver en este caso el ejercicio, ya que tendríamos infinitas soluciones, por lo tanto tendremos que apoyarnos en otra. Y en este caso, como sabemos que el objeto se mueve solamente en sentido vertical y no en sentido horizontal, hacemos también un análisis en sentido horizontal, donde ambas fuerzas, una fuerza que va hacia la derecha, cuya componente de T2 es T2 seno de beta, y una componente que va hacia la izquierda, T1 seno de alfa, y ambas, debido a que la sumatoria de las fuerzas son 0, me va a dar que T2 seno de beta, es decir, la que va a la derecha, se le resta la que va a la izquierda, y es igual a 0. Lo que al reemplazar los valores, al reemplazar los datos, ya de esto me entrega una ecuación nueva, que sería 0,14 por la tensión 2 menos 0,18 por la tensión 1, y eso es igual a 0. Por lo tanto, aquí tendríamos la siguiente ecuación, y ahora tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, por lo tanto podemos resolver el problema. Haciendo uso o resolviendo el sistema de ecuaciones mediante la página Symbolab y ubicando los datos, las ecuaciones, nos da que la tensión 1 es de 3.590.4 newton y la tensión 2 es de 4.616.7 newton. Esos serían los valores que nos entrega el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, de acuerdo a la modelación, el análisis y los cálculos del problema, podemos concluir que al elevar 780 kilogramos de carga, las tensiones en la cuerda serán de T1, 3.590.4 newton, y T2 de 4.616.7 newton, generando una aceleración en el ascenso de 0,57 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la conclusión del problema, y recomendación para este ejercicio. Dice ahí que es necesario considerar que para el desarrollo del ejercicio los ángulos tomados para determinar las tensiones fueron obtenidos con GeoGebra. Estos no representan los ángulos reales de la cuerda, debido a que está el objeto, en este caso el polipasto, está girado, por tanto los ángulos que se ven ahí no son los correctos, debido a que la imagen se encuentra girada respecto al plano real del ángulo. Por lo tanto, a pesar de ser una buena herramienta para desarrollar problemas de estática y dinámica, es importante destacar este efecto, ya que influye en el valor real de la tensión. Se recomienda buscar en algún manual los ángulos de las cuerdas del polipasto e investigar en la bibliografía o web las dimensiones del equipo para poder calcular mejor cuáles son las tensiones que se están generando ahí. Y el problema número 2 trata acerca de energía, ya de conservación de la energía, y en este caso nos dicen que una grúa de MAG del modelo AC500-8 levanta una gran viga de acero de una masa de 55 toneladas a unos 31 metros de altura. Nos piden determinar la energía potencial de la viga a esa altura y calcular la fuerza neta que debe ejercer la grúa para elevar esa carga.
Entonces, ahí tenemos el modelo de la grúa de Mach AC500-8. Para calcular la energía potencial de la viga, a esa altura, la fórmula de energía potencial es U igual a mg por h, masa por aceleración de gravedad por la altura a la que se encuentra. Teniendo los datos y considerando que la masa, si bien era 55 toneladas, debemos pasarla a kilogramos, porque aquí se trabaja en kilogramos. Y aquí, al reemplazar los datos, el 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y el 31 metros, nos da una energía potencial de 16.709.000 joules. Esto es la energía que se encuentra el objeto a la altura de 31 metros. Ahora, para calcular la fuerza neta que debe ejercer la grúa para elevar esa carga, tenemos que considerar el teorema de trabajo y energía potencial, que nos dice que el trabajo es igual a la variación de energía potencial. Por lo tanto, si consideramos que el trabajo es fuerza por el desplazamiento y la diferencia o la variación de energía potencial es mg por el delta h, que es la variación de energía potencial o la variación de altura, y considerando que el desplazamiento y el delta h son iguales, al eliminar nos queda que F es igual a mg, es decir, F o la fuerza aplicada va a ser igual al peso. En este caso la fuerza es 55.000 kilogramos multiplicado por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, nos da que la fuerza necesaria para poder elevar esta carga hasta cierta altura es de 539.000 newton. Esa es la fuerza necesaria o sobre esa fuerza, porque esta fuerza, como es la fuerza del peso, y para sacarlo del equilibrio es necesario una fuerza mayor a 539.000 newton. Conclusión del problema 2, la energía potencial de la carga es de 16.709.000 joules al estar a una altura de 31 metros, y con este dato podríamos obtener posteriormente la rapidez con la que llega al piso en caso que el objeto caiga debido a una relación de la conservación de la energía mecánica, es decir, la energía potencial se transforma en energía cinética a medida que va cayendo, por lo tanto la energía potencial va disminuyendo, la energía cinética va aumentando, pero siempre la energía mecánica completa del sistema va a ser la misma. En este caso, al estar a una altura en reposo, está a una cantidad de energía de 16.709.000. Pero a medida que va bajando, esa va a ir disminuyendo y se va a ir transformando en energía cinética. La fuerza necesaria para elevar la carga debe ser mayor al peso del cuerpo para poder cambiar su estado de reposo a movimiento. Debemos aplicar una fuerza de 539.000 newton. La actividad número 3 dice que una bola de demolición de 3.500 kilogramos es balanceada de tal forma que colisiona lateralmente con una pared, pasando desde los 31 metros por segundo antes de la colisión a menos 15 metros sobre segundo después de la colisión, y el impacto dura 1,15 segundos. Aquí tenemos un problema de cantidad de movimiento o conservación del movimiento lineal y de impulso, que son dos tipos de problemas relacionados a energía. En este caso nos piden determinar la cantidad de movimiento antes de la bola, antes y después del impacto, y calcular la fuerza promedio ejercida por la pared. Y posteriormente nos piden determinar a qué altura, a la altura mínima, para que la colisión produzca un daño. Y dice, si ahora la bola se deja caer verticalmente y una colisión con una cantidad de movimiento de 9.580 kilogramos metros sobre segundo causaría un daño, entonces debemos determinar a qué altura se debe dejar caer para que la velocidad a la que llegue a la estructura pueda generar un daño, es decir, pueda tener una cantidad de movimiento como la que ahí aparece. Entonces, para hacer un análisis sobre este problema, debemos considerar que la grúa o la bola va en un sentido a 31 metros sobre segundo, y después que impacta la estructura, si bien disminuye la magnitud de la velocidad, esta va en sentido contrario. Por lo tanto, haciendo un análisis de ello y para determinar la cantidad de movimiento es necesario tener la masa del objeto y en este caso la velocidad. Antes del impacto podemos decir que la cantidad de movimiento es 3.500 kilogramos, que es la masa del objeto, multiplicado por 31 metros sobre segundo, lo que nos da 108.500 kilogramos metros sobre segundo. Para el caso después del impacto, lo determinamos de la misma forma, solamente que acá consideramos la velocidad en sentido contrario, y para ello consideramos el signo, es decir, 3.500 kilogramos multiplicado por menos 15 metros sobre segundo, lo que nos da menos 52.500 kilogramos metros sobre segundo. Ahí tenemos las dos entonces, cantidad de movimiento antes y después del impacto. Ahora nos piden calcular la fuerza promedio ejercida por la pared, ya sabiendo que la bola
golpea la pared en un instante de 1,15 segundos, podemos determinar la fuerza generada utilizando la relación entre impulso y cantidad de movimiento. Ya sabemos que existe una variación de la cantidad de movimiento al llegar y eh, y al devolverse. Por lo tanto, al hacer un reemplazo, aquí podemos considerar que el impulso es fuerza por variación de tiempo o instante de tiempo, y es igual a la variación de cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento la calculamos anteriormente, que son los valores que tenemos ahí, y haciendo un reemplazo en la ecuación, reemplazando el tiempo, 1,15 segundos, y reemplazando los valores de cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, nos da que la fuerza empleada o la magnitud de la fuerza es 140.000 newton. Ahora, el signo negativo lo que nos está indicando es que va en sentido contrario al signo positivo o al sentido positivo que nosotros nos tomamos. Pero la magnitud es la misma, 140.000 newton. Hay que recordar que cuando la bola impacta sobre la pared se produce un fenómeno de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. Entonces al final es la misma, 140.000 newton. Como conclusión, entonces, la fuerza promedio generada por la pared durante ese instante de tiempo es de 140.000 newton, que era el valor que obtuvimos anteriormente. Y esta fuerza genera un cambio en la cantidad de movimiento del cuerpo, lo que se ve reflejado en su velocidad, y que el signo solo nos indica el sentido que se aplica a la fuerza por acción y reacción. La fuerza que aplica el muro es la misma que la aplicada por la bola. Y ahora nos dicen que a qué altura debo soltar o se debe caer esta bola para que produzca una cantidad de movimiento de 9.580 kilogramos metros sobre segundo para causar un daño en la estructura. Entonces, como nos están pidiendo determinar la altura, debemos nosotros saber que la cantidad de movimiento que vamos a obtener al llegar al piso es de 9.580 kilogramos metros segundo. Por lo tanto, conociendo la masa, podemos determinar la velocidad a reemplazar y nos da una velocidad final de 2,73 metros por segundo, para que multiplicado con esa masa de 3.500 kilogramos nos dé una cantidad de movimiento que puede producir un daño. Ahora, con este dato yo puedo determinar la altura a la que cae utilizando la fórmula de caída libre, y en este caso reemplazamos la velocidad final, y velocidad inicial viene siendo 0 porque cae del reposo, la velocidad inicial es 0, y haciendo un reemplazo nos da que la altura es de 0,38 metros. Es decir, a esa altura el objeto, al ir cayendo, va a ir acelerando, va a ir aumentando su velocidad, y justo cuando golpee la estructura, la cantidad de movimiento va a ser de 9.580 kilogramos metros sobre segundo. Como conclusión, entonces, podemos decir que la altura a la que se debe soltar la bola para generar un efecto es de 0,38 metros, ya que la velocidad alcanzada será de 2,73 metros sobre segundo, entregando una cantidad de movimiento de 9.580 kilogramos metros sobre segundo. Además, dice que un cuerpo, a medida que va cayendo, irá aumentando su rapidez en cada segundo que pasa, de acuerdo al concepto de caída libre y aceleración de gravedad. El cuerpo, por cada segundo que pasa, aumenta su rapidez en 9,8 metros sobre segundo. El problema número 4 dice que está relacionado a temperatura y calor. Nos dice que se quiere construir un pequeño puente de concreto. Un segmento base de este puente tiene una longitud de 60 metros, y cuando se tiene la temperatura mínima anual, considerando que será instalado en este caso en la ciudad de Rancagua, habría que investigar la temperatura mínima y máxima en el 2020 y estimar cuánto varía su longitud cuando se tiene la temperatura máxima anual. En este caso se trata de un problema de transferencia de calor, de expansión térmica de los materiales, y para ello tenemos que investigar la temperatura mínima y máxima. En este caso, haciendo uso de la página de Meteorred, buscamos los valores de datos históricos en Rancagua y encontramos que para el año 2020 la temperatura mínima fue de 0 grados Celsius y la temperatura máxima alcanzada fue de 34 grados Celsius. Haciendo uso de estos datos, podemos calcular la variación de la longitud, ya teniendo la temperatura mínima y la temperatura máxima, la longitud inicial y el coeficiente de expansión promedio del material, en este caso del concreto, que según la tabla que se encontró fue de 12 por 10 elevado a menos 6. Entonces, haciendo uso de estos datos, reemplazando en la ecuación, nos da que la variación, que debido a la variación de temperatura en la ciudad de Rancagua de
34 grados Celsius, podemos indicar que la expansión longitudinal del segmento será de 2,5 centímetros aproximadamente, al reemplazar los datos y considerar la temperatura máxima comparado con la mínima. Y luego nos pedían determinar sobre el esfuerzo térmico en el material. Dice que suponga que los segmentos del puente se fijan mecánicamente cuando se tiene la temperatura mínima. ¿Y cuál sería el esfuerzo térmico si su temperatura justo está en 17 grados? Es decir, al estar en una temperatura mínima, es decir, a 60 metros, se fijó, o en este caso a temperatura mínima que se encontraba, se fijó, y al aumentar la temperatura el cuerpo se empezó a deformar y se generó un esfuerzo. Entonces, para determinar este esfuerzo es necesario conocer el módulo de Young del material multiplicado por el coeficiente de expansión térmica y la variación de temperatura. Para el caso del concreto, el módulo de Young es de 2 por 10 elevado a 10 newton sobre metro al cuadrado. Por lo tanto, el esfuerzo térmico de la variación entre 0 grados y 17 grados va a ser de 40.8 por 10 elevado a 4 newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que un esfuerzo generado de 408 kilopascales. Conclusiones y recomendaciones. El segmento de concreto sufrirá una dilatación térmica aumentando linealmente en 2,5 centímetros aproximadamente debido a la variación de temperatura. Además, si el segmento es fijado mecánicamente, la temperatura variará. Si la temperatura varía a 17 grados Celsius, va a sufrir un esfuerzo de tensión de 408 kilopascales. Debido a la dilatación y posterior esfuerzo por la variación de la temperatura, como recomendación se indica que es necesario colocar elementos de soporte de la estructura de concreto para limitar las tensiones generadas. Y como conclusiones finales del examen, podemos decir que resolver problemas físicos requieren un análisis minucioso de las variables que intervienen en el proceso. Y para ello se debe tener el conocimiento para definir el entorno y la situación en particular donde estemos trabajando. El uso de formulismos y modelos matemáticos, así como aplicaciones web, nos ayudan a determinar e interpretar los fenómenos físicos que están ocurriendo. Es necesario tener una base teórica del comportamiento de los materiales y su interacción con fenómenos como el calor y esfuerzo. Además, la búsqueda de soluciones a un problema es en base a la aplicación teórica, pero también a la aplicación práctica que encontramos. Y ese ha sido el trabajo entonces. Muchas gracias y nos estaríamos viendo.